nos interesa hacer parte de historias de vida relevantes. También nos interesan la tecnología, la innovación, tener aliados que sean líderes en diversas áreas del conocimiento. Claro que nos interesa. Pero lo que realmente nos mueve, lo que nos apasiona es ser ese amigo que te escucha, luego imagina, prueba y te comparte soluciones. Ese amigo que te da herramientas para que seas ese tú que siempre has soñado. En Digital Content trabajamos en ofrecerte aprendizaje para la vida. Julie, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, estás con el mute. Ah, bueno, hola, perdón. Bueno, hola a todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra charla de nuestro ciclo de bibliotecarios por la educación. Nuevamente agradecemos a McGraw-Hill Latam y por supuesto a DC Learning México por darse a la tarea de convocar a personas con visiones relevantes para el crecimiento de las bibliotecas. Estas perspectivas nos ayudan a retarnos y abrir más espacios colaborativos que sin duda nos aportan a todos. Recuerden que mañana tendremos una charla más a la misma hora, 16 horas Colombia, México, 18 horas Cono Sur, Paraguay, Uruguay, Argentina. Entonces, no olviden conectarse. Doy paso a mi compañero Eric para que nos presente a nuestra invitada en el día de hoy. Muchas gracias, Julie. ¿Qué tal? Bienvenidos en todos en este segundo día de Bibliotecarios por la Educación. Como ya lo vieron, hoy toca la plática del diseño de textos digitales interactivos a cargo de Isabel Salinas Gutiérrez. Antes de ceder el micrófono, déjenme leer un poco de su semblanza para que la puedan conocer mejor. Ella es licenciada en comunicación en la UABC, es maestra en comunicación y diseño gráfico de Ibero, es doctora en diseño y visualización de la información en la UAM y es autora de los libros La profesión del diseño gráfico en Tijuana, de la UABC 2015, y el diseño de textos digitales interactivos con McGraw-Hill de 2022. Ha presentado ponencias y publicado artículos arbitrarios sobre estética de las culturas nativas de Baja California, la gráfica en la frontera norte y textos digitales interactivos. Es profesor e investigador en la Facultad de Ciencias de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Baja California y pertenece al CNI y al Cuerpo Académico de Diseño en Comunicación. Bienvenida, bienvenida Isabel. Te cedo el Hola, micrófono. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en foros como este que ha organizado McGraw-Hill y su partner Digital Content para discutir y reflexionar sobre temas tan interesantes que ciertamente nos apasionan desde distintos puntos de vista, pero sobre todo para dar espacio a personas que tengan distintas experiencias, algunos con muy vasta experiencia, algunos que estén ingresando al tema de las bibliotecas y el futuro que esperamos para ellas. Es también un honor, pues, compartir este espacio con mis colegas, la doctora Rosina Cher, y la charla de mañana con la doctora Yulisa Contreras. Es muy interesante porque en épocas pasadas era impensable tener un evento relativo a bibliotecas donde tuviéramos un especialista en procesamiento de datos e información y otra especialista en bibliotecas propiamente. Hace unas décadas este acercamiento de estas disciplinas era impensable y ahora ese es justamente de lo que queremos hablar, del futuro de las bibliotecas y del presente que ya estamos viviendo. En mi caso, tengo que hablarles desde mi postura, que es como diseñadora gráfica, como diseñadora editorial y como docente de las personas que se están formando en el diseño y que son las personas que van a estar produciendo los textos que van a estar alojando los bibliotecarios y preparando las plataformas, los informáticos. Desde esta perspectiva, lo que yo he observado a lo largo de mi investigación es que el tema de las bibliotecas ha sido abordado como objeto de estudio pues desde distintas disciplinas. Por su parte, los ingenieros se han ocupado, por ejemplo, de los dispositivos,
digamos, desde el hardware y el software. Ese fue su entrada al tema. Los bibliotecarios se empezaron a ocupar de los repositorios. Al inicio fue para las revistas y publicaciones periódicas, y después para todo tipo de productos. Las librerías se ocuparon de los canales de distribución y venta, los editores y autores de los derechos de autor, entre un montón de temas más. Entonces, desde todas estas perspectivas, hay otros, se ha mejorado el tema y se ha trabajado todos encaminados con un solo objetivo, pero hay otros nichos. Y unos de estos nichos son de fondo y otros son de forma. Como les dije, este nicho que yo estoy abordando viene desde la perspectiva de los diseñadores, pero también de los desarrolladores, que creo pueden ayudar a modificar el futuro de las bibliotecas. A lo largo de mi charla quiero tocar al respecto de diseñadores y desarrolladores estos puntos. ¿Cómo entraron los diseñadores y desarrolladores al tema de la tecnología? ¿Cómo es la percepción de este tema como objeto de estudio? ¿Cuál es la conceptualización actual de lo que llamamos textos digitales? ¿Cuál es como objeto de diseño a qué es aquello que le llamamos un texto digital? ¿Cuáles son interactivos y cuáles no? Y los aspectos metodológicos que nos van a ayudar a mejorar el diseño de estos productos, así como una breve reflexión de lo que podemos esperar del futuro de lo que actualmente llamamos lectura. Bueno, empiezo con el aspecto tecnológico, que generalmente la cuestión tecnológica nos lleva a hablar del futuro, pero en este caso me va a llevar a hablar del pasado inmediato, porque quisiera abordar, traer a ustedes a la memoria que los primeros en entrar a la carrera del desarrollo de dispositivos para lectura de textos fueron los grandes gigantes tecnológicos. Para las personas más jóvenes que estén entre nuestro público, me refiero a que las grandes compañías como Microsoft, Amazon, Apple, Moby, fueron los primeros que entraron a esta carrera tecnológica en tratar de desarrollar dispositivos, y ello los obligó a también desarrollar software y formatos de lectura. ¿Por qué entraron estas compañías? Primero, porque tenían los medios. Me refiero a primero que los editores o que los autores o incluso que las casas editoriales, sencillamente porque las compañías de tecnología ya tenían el capital humano y otros recursos. Y durante la década del 2000, entre el 2000 y el 2010, hubo una competencia muy interesante. Bueno, a la larga ahora se ve como muy interesante, pero en ese momento era una competencia feroz, por así decirlo, por el dominio del software y el hardware que se iba a establecer en el ámbito editorial. Lo que sucedió en aquella época ha influido y modelado el objeto mismo del que hablamos. Pero con el tiempo, afortunadamente, nos quedó claro que ni el hardware ni el software eran el motivo de los productos editoriales. ¿Me ayudas a presentar el cuadro 1? En el cuadro que les presento es una breve recopilación de lo que estaba sucediendo en esta década del 2000 al 2010. En él presento algunos de los formatos que estaban compitiendo por el dominio. Está fijándose más en el formato, en la columna azul más destacado, y el formato a cuál compañía u organización pertenecía y en qué dispositivos corría. Hay algo interesante para leer esta tabla. No todos los formatos pertenecían a un dispositivo en específico y no todos a una compañía, algunos eran organizaciones. Por ejemplo, todos conocemos el formato PDF, pero algunos de estos que van a encontrar en esta tabla ya no los conocen, las generaciones más recientes ya no los conocen porque han desaparecido y
a lo mejor tenemos que decir que qué bueno que desaparecieron, no porque fueran malos, sino porque en ese momento el usuario tenía un gran conflicto de que algunos textos que querían leer de ciertos autores no los podían leer en otro dispositivo porque eran nativos de ese archivo, era nativo para este dispositivo porque le pertenecían los derechos a tal compañía, y entonces si tenías el otro lector de la otra compañía, no lo podías leer. Entonces ese fue el gran debate de la década, y esta tabla entonces es una recopilación de lo que estaba ocurriendo en cuanto a formatos. Tenemos, por ejemplo, el formato SWF, que entonces le pertenecía a Macromedia. Tiempo después Macromedia fue comprado por otra gran compañía, Adobe, pero en aquel tiempo era una compañía independiente. El formato LIT, que estaba impulsado por Microsoft. El formato AZW por Amazon. El formato BBEB de Sony y Canon, que solo corría en sus dispositivos. El CD Display, que fue muy particular porque fue un interés de hacerlo de uso libre, y por lo tanto no estaba, era más bien una asociación, una persona que lo desarrolló y una asociación, que su interés era no vincularlo a un dispositivo, no le pertenece a una compañía, y también yo creo que por eso no hubo tanto progreso, no hubo mucha inversión. El tipo de productos que corrían en ese formato eran más bien cómics y otras producciones alternativas, producidas desde el usuario. Hay productos muy interesantes que todavía se pueden encontrar por ahí en la red en ese formato, que ciertamente tuvo menos utilización comparado con los de las grandes compañías. El formato MOBI no estaba exactamente vinculado a un dispositivo, también tuvo pues las intenciones de empezar a hacer más abierto, que MOBI se pudiera usar en diferentes dispositivos, aunque a mitad de la década fue adquirido por Amazon y se vinculó más con esta compañía, aunque lo discontinuaron tiempo después. Y otras compañías, bueno, o la primera compañía que entró ya desde el ámbito editorial, es decir, conociendo el trabajo editorial, hizo lo contrario, adaptó varios formatos porque se dieron cuenta que lo importante no era tener el dominio del hardware o del software, sino tener la variedad de productos, y por lo tanto la única compañía del orden editorial que entró en los primeros años, pues no se fue por un solo formato, sino que utilizó varios. Lo que sí es que trató de desarrollar su propio lector. Así estuvo sucediendo hasta el final de la década. Circula el formato EPUB. Este formato también es uno de los que vino con la idea de unificar y abrir los lectores y los software y el hardware a todo tipo. Entonces no le pertenece específicamente a una compañía, sino a una asociación y a un foro internacional, y por eso el objetivo es que corriera en todos los dispositivos, y es uno de los formatos que ayudó a que si tú tenías un lector de una u otra compañía, con una instalación de un plugin pudieras leer el texto que fuera, aunque lo hubieras comprado con la otra casa editorial. Entonces empezaron ahora sí a poder entrar todas las casas editoriales, independientemente del tipo de licencia. En la tabla también incluyo un par de archivos muy conocidos, que son el archivo doc y el archivo TXT, porque no tenemos que olvidar que son los pioneros, que claro que son los que se quedaron atrás en sus capacidades de multimedia, no nos dan muchas capacidades. Sin embargo, la digitalidad empezó con un TXT, y no podemos negarle su aparición en este mundo y
constancia de que a partir de ahí fueron surgiendo los demás. Bueno, al final de esta capítulo industrial, ¿qué fue lo que ocurrió en aquella época? Pues que afortunadamente la industria del texto digital se vio ante la necesidad de sus usuarios y la finalidad de transmitir un contenido prevaleció sobre los medios. De este modo se logró mayor compatibilidad entre los formatos, entre los archivos y dispositivos y las compañías, por lo que la transmisión de ideas y de mensajes se confirmó como la razón fundamental para el producto editorial y no precisamente de quién tenía el mejor dispositivo o quién tenía el mejor formato. Eso fue ganancia para los lectores. Mi siguiente punto a tratar es sobre los textos digitales como objeto de estudio. También voy a hacer un pequeño capítulo, recapitulación de antecedentes. Si nosotros observamos que como objeto de estudio los textos digitales aparecen en la década de 1980, es decir, antes del 80, existe el objeto, pero no existe investigación formal, no existe investigación científica al respecto de los textos digitales. Lo que tenemos en pantalla es una recopilación del análisis terminológico a través de productos científicos relativos a los textos electrónicos y las diferentes nomenclaturas que se le dio entre los 80s y ya avanzada la década del 2010. Por eso tenemos diferentes términos como ebook, ebooks en plural, electronic book en desplegado, ebook o ebooks y luego con guión, sin guión, algunos términos ya con marca o e-reader, ebook reader o e-reader con abreviatura. Todos estos términos, si vemos la numeración, podemos ver que en la década del 80 apenas apareció un artículo científico. Los datos fueron tomados del Web of Science, es decir, los artículos que fueron publicados en este repositorio durante la década del 80 fue solamente uno. Entre el 84 y el 89, todos los términos mencionados no fueron utilizados a excepción de Electronic Books y Electronic Publishing. Y así, si seguimos la tabla, podemos ver que para el 90 y 94, 4 términos estaban siendo utilizados, los demás no. Para el 95 y 99 se ve un aumento todavía muy moderado en la utilización de términos y la cantidad de artículos que estaban investigando el tema, pero observemos lo que pasa en la década del 2000, que coincide justo con lo que les acabo de narrar de la gran explosión y del impulso de las compañías mayormente tecnológicas. Bueno, aquí en la década del 2000 y en los próximos 4 años, 5 años del 2000 al 2004, es vertiginosa el aumento de los números y de la cantidad de términos con los que se pretende estudiar este objeto de estudio. Para el siguiente quinquenio se duplica y luego baja un poco hacia el 2010, hacia el 2014. Entonces, por eso les digo que la década entre el 2000 y el 2010 ha sido decisiva, no porque actualmente no se esté haciendo nada, sino porque bastantes cosas que ocurrieron en aquel entonces nos ha determinado incluso la forma en que denominamos a este objeto de estudio y algunas cuestiones de sus formatos. Bueno, si eso fue lo que ocurrió, hay que observar en la década actual cuál es el estudio que se le está dando. Observemos que en temas comparados con otro tipo de estudios, estamos hablando de un tema científico muy nuevo, donde todavía hay mucho que decir y cualquier aportación es novedosa. Por lo tanto, es una invitación a hacernos investigadores en este tema. Avanzando con mi siguiente punto,
Y ya hablando un poco más sobre el presente, siempre debo explicar por qué yo me refiero no a libros digitales, sino a textos digitales. Hay textos digitales y textos digitales interactivos. Bueno, mi aportación al respecto está implícita en lo que acabo de comentar. No todos estos productos son propiamente libros. Algunos, aunque hayan tenido inicialmente el nombre ebooks, hace rato comentaba que hay otras publicaciones alternativas, pero que también está el tema de las revistas y por supuesto de los periódicos. Como todos los bibliotecarios también saben, en las bibliotecas impresas también han existido siempre la tradición de tener otras menudencias, catálogos, folletos, es decir, hay un sinnúmero de información que no se puede catalogar como libro. Por eso mi propuesta de término texto me parece que es una acepción más general. El texto es el medio contenedor del símbolo que representa el inundo, es decir, es un significado. Esto lo comenta la investigadora Torres Vargas. Y según el diccionario de la Real Academia Española, texto es todo lo que se dice en el cuerpo de la obra manuscrita o impresa, a diferencia de lo que en ella va por separado, como las portadas, las notas, los índices. Si nosotros nos referimos a exactamente esta definición de texto, entonces abarca a cualquier producto independientemente de subclasificaciones que tenemos en el editorial impreso. En cambio, libro, según lo describe el investigador y filólogo Ricardo Soca, liber, la palabra con la que los romanos designaban la parte interior de la corteza de los árboles que se utilizaba para escribir. El mismo Soca nos explica que el término se utilizaba mucho antes de que Gutenberg inventara la imprenta. Se utilizaba ya a los manuscritos escritos con pergamino o con piel o en madera o en hojas de seda, y que en muchos casos tenían forma de rollo y no de cuaderno. Entonces, podríamos entender que el libro es etimológicamente la forma y no el contenido, de modo que podemos hablar que tenemos libros en blanco, pero no tenemos textos en blanco. Por eso, esto de llamarlo ebooks o electronic books, me parece cerrarlo a un contenido y me parece más apropiado y amplio llamarlo textos digitales, y si tienen propiedades interactivas, textos digitales interactivos. Además, porque no podemos sujetar a un producto digital a los criterios de un producto impreso, como lo son revistas y periódicos que tienen características estructurales muy propias. De ello, amplio a continuación. Hablemos del presente de este producto como ya desde la perspectiva muy particular como objeto de diseño. Si algunos estudiosos del tema ya desde años anteriores han dirigido nuestra atención sobre la deficiencia de algunos textos digitales, la comparativa entre los digitales y los impresos todavía se observa que tienen algunas deficiencias respecto a sus antecesores impresos. Por ejemplo, en la opinión de Gordon, Alonso y Martin, aunque los textos digitales y los impresos comparten muchas propiedades formales y sintácticas que otorgamos a la información, desde el punto de vista del diseño, en muchos casos, dicen ellos, podemos hablar de incunables digitales. Según estos autores, los textos digitales se desdibujan la referencialidad al no tener límites físicos entre documentos, obras completas, colecciones, sellos, que permitan distinguir en la mente del lector digital las diferencias que sí se perciben en las versiones impresas. Me voy a permitir hacer un punto sobre el tema de los incunables digitales. El término propuesto por Gordon, Alonso y Martin
hace referencia al poco avance estructural que la digitalización de los textos ha aportado. Es decir, como producto editorial, no tiene todavía una estructura propia porque todavía está siendo estructurado pensando en el impreso. Si bien hay bastante avance desde que estos autores hicieron esta observación y día a día, y por eso estamos aquí reunidos en hacerlos cada vez mejor, y no solamente las capacidades de la tecnología nos lo permiten. Las capacidades de la tecnología actualmente son bastante desarrolladas, pero creo que las estamos dejando infrautilizadas. La tecnología está ahí, el software y el hardware están ahí para que nuestros productos estuvieran todavía más desarrollados de modo estructural. Es decir, que nos despeguemos del modelo de libro impreso, que nos despeguemos más del modelo de libro impreso y los libros, o mejor dicho, los textos digitales tengan una estructura y referencia propia, de modo que la noción del impreso se descarte por completo. Cuando logremos eso, entonces vamos a lograr también mejores diseños. Sin embargo, no es la única forma en que vamos a lograr mejores diseños. Voy a retomar el tema en un minuto, solo para hacer un paréntesis sobre este interesante tema de los incunables digitales. Ellos lo llaman así porque hay que recordar que se le llamaron incunables a los primeros textos que se imprimieron en el momento en que Gutenberg inventa la imprenta, y esos primeros años hasta final del siglo XV. Todos esos libros, primeros libros impresos con la tecnología de los tipos móviles, en realidad al principio tuvieron un detrimento comparado con los manuscritos. Los manuscritos ya tenían un nivel estético mucho más elevado. Las ilustraciones que se hacían a mano, las incrustaciones de oro, a este objeto le daban unas cualidades, sobre todo estéticas, muy valoradas. Y cuando se hacen las primeras impresiones, pues al principio no se podían igualar esas capacidades, y entonces por eso hubo en aquella época algunos pensadores en contra, y por esto, y en analogía de lo que ocurrió en aquella época, los autores proponen el término incunables digitales, hasta que nuestros productos digitales no solamente alcancen el mismo nivel, que creo que es donde estamos actualmente, sino que los superen en ese momento. Cuando lo hayan superado, podemos decir que nos hemos despegado de sus antecesores. Bueno, esto nos permite deducir que mientras no haya propiedades estructurales concretas para los textos digitales, no va a ser un producto editorial totalmente diferenciado, y su estudio tal vez no vaya a ser totalmente significativo, o vayan a existir también estos situaciones en donde su estudio como objeto viene desde diferentes áreas. También podemos notar que un quinquenio es una unidad de tiempo apenas mesurables para reflejar cambios, tanto en terminología como en la realidad que se describe. Vemos también que las cualidades interactivas de estas publicaciones no siempre han sido el eje conductor de los estudios. Hasta ahorita no he hablado de nada interactivo, sino de textos digitales en sí. No siempre ha sido el eje conductor lo interactivo, y básicamente de que estamos hablando de un fenómeno cuyo soporte e implicaciones teóricas pues continúan en una evolución. Hablando de los aspectos metodológicos, me gustaría comentar que el aspecto metodológico es una de las puntos que nos van a hacer producir mejores textos. Les recuerdo que yo
desde el punto de vista de los diseñadores, mi trabajo es enseñar a los diseñadores a producir textos digitales. Entonces, los invito a que conozcan una metodología que publiqué a través justamente de McGraw-Hill. Es un libro en donde se expone la idea que los productos editoriales con soportes digitales y características interactivas requieren de un método de trabajo pues distinto, obviamente, al utilizado para las publicaciones en papel, puesto que si los textos digitales comparten rasgos con libros y revistas y periódicos, pero también comparten rasgos con páginas web, con aplicaciones móviles y otros textos para pantalla, pues en ese caso es de esperarse que un método perfecto, un método funcional, estoy hablando de un método de trabajo, es aquel que retome los elementos de la maquetación para textos impresos y también considere criterios de diseño de interacción. Entonces, en ese sentido, para conocer la metodología que yo propongo, pues los invito a conocer esta propuesta a través del libro que se llama El diseño de textos digitales interactivos, publicado por McGraw-Hill, auspiciado por la Universidad Autónoma de Baja California, y pues fue publicado este año. Aquí en la metodología que propongo no quiero extender porque es una metodología de trabajo muy larga, donde se exponen ejemplos de caso y por supuesto, lo que tengo que decir al respecto es que es una metodología primitiva. Yo lo que esperaría es que en las siguientes 20, 30 años, a quien le corresponda hacer una revisión de lo que se sentó como un proceso metodológico inicial, haga las debidas correcciones de lo que era con la tecnología. Estoy hablando de mi futuro, de lo que será el pasado, y sin embargo, los rasgos principales de ese método podrían conservarse, pero definitivamente al hablar de tecnología siempre hay mucho que cambia rápidamente. Finalmente, la reflexión sobre el futuro de lo que actualmente lo llamamos lectura. Si estamos hablando de textos, tenemos que hablar de lectura. Pero yo creo que es el impacto más grande, ya hablando no tanto de la biblioteca, sino de la humanidad en sí. Todavía le llamamos lectura a este proceso de raciocinio lineal. Hay un experimento que se hizo en el 2005 por parte de Morineux. Él hizo un experimento con libros impresos y libros digitales, en donde pidió a los participantes asimilar, memorizar y ver características relacionadas con la comprensión de la información en uno y otro formato. Y sus resultados se vieron orientados sus resultados fueron contundentes hacia que hay pérdida de los elementos contextuales a través de un dispositivo de lectura, porque el lector solo está viendo una pantalla la que tiene enfrente, y no el contexto completo de un libro impreso. Entonces, esa pérdida de referencialidad nos obliga a nosotros a un cambio de mentalidad y de expectativas. Al lector lo obliga a tener distintas expectativas, pero a los editores y a los diseñadores nos obliga a intervenir de una forma diferente el diseño de estos productos que llamamos textos digitales. En el mismo tenor y relativo a las implicaciones de la lectura interactiva, hay conocidas hipótesis de teóricos de los medios masivos como Marshall McLuhan, Eric Havelock o Walter Ong, entre otros, quienes han propuesto tesis de que el pasado de la conciencia mítica de los pueblos antiguos hacia la conciencia occidental puede ser explicado por los efectos de la transición de la oralidad a la escritura alfabética.
Esta propuesta la podemos recoger en Carrillo Canán. Este autor filósofo comenta que si bien las culturas orales basaban su comunicación en la utilización de patrones y las culturas alfabéticas lo hacen en el análisis y fragmentación de los mensajes, él comenta que una sociedad ágrafa, la que no escribe, se utilizaban recursos como refranes, proverbios, aforismos para memorizar los datos. En nuestra situación alfabética literata es necesario conocer el código para poder abstraer el mensaje, lo cual implica más bien un razonamiento que un conocimiento. Esto nos da pie a pensar. La sociedad que se comunica por medio de la tecnología, como ya es un hecho, ya ocurre, pero de una tecnología multimediática, ya estoy hablando de la interacción, que transmite experiencias multisensoriales, donde ese conocimiento y la información son más experimentados antes que razonados o antes que repetidos. ¿Será que en la época eléctrica, donde agregamos el estímulo sensorial, luz, color, sonido, donde lo que pensamos, será que proviene más de lo que vemos y sentimos y no tanto de lo que razonamos? Esta es una posible futuro que comparto la visión con Carrillo. Como profesores, los que estamos en las universidades, venimos escuchando yo creo que desde que éramos estudiantes, es que estos jóvenes ya no saben razonar. Y yo cada vez más me pregunto si necesitan saber razonar, puesto que les damos lecturas multimediáticas en donde tienen que experimentar. Y creo que ese va a ser el futuro, no el futuro inmediato. Otra vez estoy hablando en 50, 100, 300 años, donde va a ser perfectamente bien aceptado y no va a ser una propuesta como puede sonar el día de hoy, que es una propuesta escandalosa, que los jóvenes, los estudiantes ya no razonen, está bien. El día de hoy suena todavía a una propuesta escandalosa, pero creo que en el futuro de la lectura digital ya no, puesto que les estamos dando los elementos para que experimenten por medios sensoriales. Bueno, se los queremos dar. Ya está sucediendo eso, pero a medida que ocurra de forma más integral, vamos a irnos separando de la idea de que forzosamente la información y la transmisión de datos y la transmisión de mensajes tenga que ser lineal. En conclusión, seguimos produciendo incunables digitales hasta que no hayamos superado a las versiones impresas. ¿Cómo podemos remediarlo? Pues creo que es momento, ya dijimos que otros actores han estado en décadas pasadas muy involucrados. Creo que es momento de invitar a los diseñadores a la mesa de decisiones, a los desarrolladores web, desarrolladores en general, a la mesa de decisiones, porque son las personas que están formando el producto final, lo que el lector ve, lo que los bibliotecarios hospedan en sus plataformas, lo que los informáticos suben sus datos. Entonces debemos invitar a final de cuentas son parte del juego, vamos a ver qué aportaciones. ¿Cómo podemos mejorarlo? Diseñando con metodologías apropiadas. Es una parte fundamental. Y sobre todo, ¿cómo podemos mejorarlo? Escribiendo textos interactivos. Si nosotros seguimos escribiendo textos lineales, es decir, para su escritura convencional, ¿cómo esperamos que sea diseñado para un formato digital y interactivo? Si a final de cuentas fue pensado como un texto lineal convencional. Estas serían mis conclusiones para la jornada. Por ahí dejé las referencias de los autores que he estado citando, por si tienen dudas de consultar más ampliamente las ideas de algunos de ellos. Y dejarles
No sé si quieren volver un segundo a las conclusiones o continuar. Tú me guías, Eric. Bueno, Isabel, muchísimas gracias por esta enriquecedora charla. Seguramente que todos estos temas que has tocado, pues aún quedan muchísimas, hay bastantes preguntas, hay muchas dudas. Yo quisiera que nos ayudaras resolviendo algunas. Te las voy a transmitir y invito a todos los que están conectados a que no se vayan porque en un ratico tendremos nuevamente algunas sorpresas y cosas interesantes, entonces no se vayan mientras contestamos las preguntas. Nos preguntan, la primera, bueno, ¿qué formatos recomiendas para una buena lectura en libros electrónicos para su uso en bibliotecas digitales? Depende del dispositivo de lectura. Esa siempre va a ser la respuesta. Si el bibliotecario sabe cuál es el dispositivo que principalmente van a usar, conocer el perfil de tu lector, te va a dar cuál es el dispositivo de lectura y eso te va a dar la clave para el formato ideal. Si tú sabes, por ejemplo, que tus lectores son estudiantes que van a leer en un móvil, en un teléfono móvil convencional, ajustate a esos formatos, porque a veces nos vamos con algunos que exigen una PC de escritorio porque creemos que nuestros lectores están bajo unas circunstancias y resulta que los más jóvenes en Latinoamérica están leyéndonos desde un pequeño teléfono. Claro, bueno, continuamos con la siguiente pregunta, Isabel. Es de Alejandro Huizar, de la Universidad Panamericana de Aguascalientes, de México. El término electrónicos ahora ya está siendo cambiado por el término digital. Entonces, ahora es más correcto referirnos a libros digitales, materiales digitales, en vez de libros electrónicos, materiales electrónicos. Si esto es verdad, entonces varios proveedores tendrían que cambiar el nombre de las colecciones electrónicas a colecciones digitales. No creo que haya que cambiar lo que se hizo en el pasado. Creo que hay que proponer lo que se está creando en el futuro. Por ejemplo, si se va a crear una nueva colección, si se va a crear una nueva empresa, si se va a crear una nueva, un nuevo proyecto, pero no habría necesidad de volver al pasado y tratar de corregir todo lo que se hizo, porque precisamente en el pasado es donde nos estamos fundamentando para las nuevas propuestas. No nos vamos a ir atrás. En este momento quizá digital nos da un concepto más preciso y amplio, pero como hemos visto en este recorrido, en una década pudiera ser un término que se vuelva a desechar. Sí, tenemos aquí varias preguntas, varias dudas. Entonces, la siguiente nos indica, ¿qué herramientas digitales se recomiendan para la edición de esos textos interactivos? ¿Hay algunas de acceso abierto? Sí, hay de acceso abierto. Si con herramientas se refieren a con qué software se pueden hacer, se pueden hacer hay herramientas muy sencillas, desde látex o que son de acceso abierto, pero otra vez, antes de irte a la herramienta, tienes que ver con cuál archivo vas a salir. Y si ese archivo corre en el dispositivo de la persona que te va a leer. A veces queremos cosas muy sofisticadas y nos vamos a programas profesionales, InDesign, etcétera, pero que por supuesto nos dan la mayor capacidad. Sin embargo, otra vez, si tu lector en ese momento tiene la necesidad de algo súper sencillo en PDF y el repositorio de tu institución no tiene las capacidades para hospedar audio, video, y tienes que darle algo muy ligero,
aunque tú tengas las capacidades tecnológicas y conocimiento humano, lo que quieres es que llegue el mensaje. Entonces, a veces tienes que priorizar y darle algo tan sencillo como un PDF. ¿Sí? Es decir, a veces nos quiere todavía ganar el puedo hacer más, pero si tu lector no le va a correr ese archivo en el dispositivo que está usando bien sencillo, vamos, dale prioridad al lector. Okay. Si fuera el caso, dale algo más sencillo. Ok, de acuerdo. Siguen llegando más preguntas. Antes de leer la siguiente pregunta, les voy a dejar en pantalla por si quedaron interesados en este tema, que ya está disponible la versión electrónica del libro de diseño de textos interactivos, igual de la doctora Isabel. Aquí está el código QR. Ahorita por el momento está solo disponible para México, pero ya se está abriendo para el mercado latinoamericano, porque cabe recalcar que hoy tenemos conexiones de Argentina, Uruguay, Colombia, Honduras, hay de todas partes de Latinoamérica. Y bueno, continuamos con la siguiente pregunta. Es de Sebastián Gabriel y nos comenta, si tenemos una evolución del soporte, ¿cómo se habla de la conversación de estos materiales? ¿De la conversación? ¿De la conversión? Si tenemos una evolución del De la soporte, conservación. ¿cómo se habla de la conservación Ah, de estos materiales? bueno, sí, ese es el tema principal para los bibliotecarios. Afortunadamente, ha habido lo que llamamos plugins, los archivos que en un principio eran incompatibles, poco a poco fueron cediendo con parches o plugins para que fueran leídos por otros sistemas o software. Lo mismo que sucedió, voy a decirlo así, en audio y video. Es decir, se tuvo que pasar de video Betacam, VH, CD, digital, es decir, lo mismo que le ocurrió a la música, es decir, un trabajo, horas humano, gente que se ha dedicado a pasar los archivos a una versión donde el nuevo repositorio y el nuevo dispositivo se ha leído. Afortunadamente, pues mientras más recientes los archivos, menos problemas de compatibilidad. Siempre hay algunos que aunque sean muy antiguos, siguen dominando. Ahí lo que hay que ver es si vas a preferir perder capacidades interactivas porque se quede una versión que se lea en los nuevos dispositivos, ¿no? Bueno, hay una pregunta. ¿Sí, ¿alcanzamos, Eric, a una pregunta más? Ok, listo. Entonces, José Luis Ramos Navarro nos pregunta, ¿el uso de los libros electrónicos terminará por sustituir al libro físico? ¿Pero qué ocurre con los textos no digitalizados? Refiriéndose específicamente a libros con ediciones antiguas que guardan bastante vigencia. No va a sustituir el libro digital, nunca va a sustituir al impreso. Va a ocupar un nicho distinto. Mientras que el libro digital va a ser nuestro libro de uso de día a día, de consulta. Digámoslo así, para un estudiante, el libro digital, ese va a ser el que lleve a la escuela, porque en este dispositivo puedo llevar 20, 50, 100 libros. Pero el libro impreso lo vamos a seguir teniendo como un objeto de colección. Su uso es diferente, ya no lo vamos a usar para leer. Es más, no vamos a que no lo toques, es una impresión. Y ese va a ser su nuevo valor del libro impreso. Y esa va a ser su nueva posición. Yo creo que va a llegar el momento en que lo valoremos como valoramos una pequeña joya, un regalo que te hizo un abuelo, una pintura. Mira, tengo un libro impreso y tengo ese mismo en digital, pero el que te presto para leer es en digital o el que voy a usar. Entonces, de entrada, no creo que los vaya a sustituir. No lo va a borrar, va a sustituir el uso. Vamos a tener los dos, pero para distinto uso. Ok, perfecto. Pues bueno, llegaron un par de preguntas, pero ya por el tiempo y ahora sí que respetando horarios, agenda, vamos a dejarlas para compartirlas a través de correo. Todos los comentarios que han llegado muy positivos, muy interesados en la plática, te los iremos a hacer llegar
por correo, Isabel, para que ya si gustas tú después les puedes dar como seguimiento o yo les puedo dar como el seguimiento a esa pregunta. Pero por los tiempos ahora sí seguimos con lo que viene para el día de mañana, Julie. Sí, bueno, recuerden que la charla del día de mañana estará a cargo de la doctora Julisa Contreras y ella nos va a hablar sobre cómo usar metodologías ágiles de trabajo para pasar de la teoría a la práctica en las bibliotecas y que podamos innovar. Entonces, este taller va a estar bien interesante a la misma hora. Recuerden, 16 horas Colombia, México, 18 horas Cono Sur, Paraguay, Uruguay, Argentina. Y pues mañana será para ponernos ya manos a la obra con todos estos temas. Bibliotecarios por la Educación está construido por y para ustedes. Entonces, gracias por su compañía. No se desconecten que ya viene un regalito adicional. Entonces, mil gracias por estar conectados. Sí, exacto. Ahora que estamos hablando todo esto de ebooks, de esta charla de hoy, tenemos este acceso para poder entrar y leer este libro que te ayuda como a desaprender esas ideas viejas y aprender nuevas. Es realmente muy interesante este libro del autor Valley O'Reilly, de la editorial McGraw-Hill. Solamente lo único que tienen que hacer es seguirnos en Instagram y Facebook de MGH Latam, que es el de McGraw-Hill, y a Digital Content. Y ahí solamente lo que tienen que hacer es seguirnos y dejarnos un hashtag en los comentarios de Bibliotecarios por la Educación y en ese momento automáticamente ya están participando. Tienen de aquí al día jueves y aleatoriamente se estará eligiendo este ganador para que puedan tener en sus manos este acceso al ebook de Desaprender. Y también comentarles que si quieren una demostración de la plataforma de DC Learning o ebook 724, solamente tienen que enviar un correo tanto a un servidor como a Julie, aquí están anotados, nos pueden hacer llegar quien está interesado y en los próximos días les daremos seguimiento para que puedan tener acceso a una demostración a esta plataforma y vean lo poderosa que es. O si no, pueden escanear el código QR y también los vamos a estar atendiendo. Y pues bueno, regresando ahora sí, Isabel, te hacemos este pequeño reconocimiento digital. Realmente fue una plática muy interesante. Te podrás dar cuenta en todos los comentarios que fueron llegando a lo largo de la sesión que te estaré compartiendo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por todo el tiempo, por todo el apoyo. Realmente agradecemos mucho eso, lo valoramos. No sé si tengas algo más que decir, Isabel, antes de despedirnos. Pues nada, invitarlos a seguir estos trabajos que nos acompañan, que nos prepara McGraw-Hill y Digital Content, porque creo que hay mucha gente con mucho talento desde muchos ámbitos distintos para poder aportar al tema de las bibliotecas y del futuro de este tema que a todos nos apasiona. Perfecto, pues muchas gracias, Abel. Nuevamente, gracias a todos los que se conectaron. Julie, no sé si quieres decir algo antes de despedirnos también. Solo una cosa más, las personas que ya nos escribieron para el tema de la demostración, estas demostraciones se activarán una vez finalicemos todas las sesiones de la charla. Entonces, la semana que viene nos estaremos poniendo en contacto para organizar todo lo pertinente a la instalación de esta demo. Ok, perfecto. Pues bueno, en pantalla están nuestras redes sociales para que nos sigan y estén atentos para la charla de mañana, que ya no tienen que inscribirse, igualmente con su registro que generaron desde la primera charla del día de ayer, entran directamente a la de mañana. Y pues bueno, ahí para que estén atentos a las siguientes actividades que puedan venir tanto de McGraw-Hill como de Digital Content. Pues muchas gracias, doctora Isabel, nuevamente. Que tengas muy Gracias buena por la tarde. invitación. No, ¿de qué? Y pues seguimos el día de mañana, nos conectamos también a misma hora, como ya lo comentó Yoli. Muchas gracias a todos por conectarse. Muchas gracias. Buena tarde, hasta luego.